La función trascendente es un ensayo profundamente esclarecedor escrito por Carl Jung en 1916, donde expone la primera solución que encontró para enfrentar el problema del inconsciente. 3 años antes, Jung había atravesado una especie de colapso mental, y el método descrito en este documento surgió de su propio proceso experimental de recuperación. Ese tratamiento se basa en lo que él llamó imaginación activa, un recurso que permite acceder a los contenidos inconscientes que permanecen justo debajo del umbral de la conciencia. Jung analiza los riesgos que acompañan a este método y propone formas de manejar e integrar dicho material. A continuación, se presenta un resumen simplificado del texto: unilateralidad. El término función trascendente hace referencia a una capacidad psicológica que integra la conciencia con los contenidos del inconsciente, comparable a la función matemática con el mismo nombre. La conciencia y el inconsciente suelen contener elementos y tendencias distintas, porque actúan como polos que se compensan entre sí. La conciencia posee una intensidad limitada, lo que provoca que aquello más débil quede retenido en el inconsciente. Lo que no es compatible es reprimido y hundido en ese plano. Mientras la conciencia representa la adaptación al presente, el inconsciente conserva tanto experiencias personales olvidadas como patrones de conducta heredados. La definición y la orientación de la mente consciente son cualidades adquiridas que resultan esenciales para el desarrollo de la ciencia, la técnica y la civilización. Deficiencias en esas cualidades suelen incrementar la inutilidad social, aunque en ciertos individuos creativos la permeabilidad entre consciente e inconsciente puede resultar ventajosa. En cambio, en profesiones que exigen continuidad y confiabilidad, este tipo de personas no siempre son tan valoradas. No obstante, esa dirección consciente también impone un costo, porque suprime o excluye elementos psíquicos que no se ajustan a su lógica. Nuestros juicios, basados en experiencias previas y conocimientos acumulados, determinan qué contenidos son admitidos o rechazados. Este juicio siempre es parcial, ya que privilegia unas posibilidades y excluye otras, dejando fuera muchas veces elementos novedosos que podrían enriquecer el proceso consciente. Así, el funcionamiento consciente se torna unilateral, aunque la racionalidad aparente dé la ilusión de imparcialidad. Esta unilateralidad puede ser tanto una ventaja como una desventaja, pues genera una contraparte en el inconsciente. Esa oposición no se convierte en un problema hasta que acumula la energía suficiente para manifestarse, cuando la tensión interior aumenta por un exceso de unilateralidad. La tendencia contraria puede emerger en la conciencia, sobre todo en momentos decisivos. Esto se percibe, por ejemplo, en lapsus del lenguaje justo cuando alguien intenta evitar decir algo indeseado. Tales situaciones concentran gran carga energética y pueden abrir paso a la irrupción de material inconsciente. Psicoanálisis. En la vida moderna se exige un estado consciente enfocado y dirigido. Sin embargo, cuanto más nos alejamos del inconsciente, más fuerte se vuelve la oposición interna. El psicoanálisis puso en evidencia la influencia decisiva del inconsciente. Muchos pacientes se resisten a concluir el análisis porque descubren que lo inconsciente continúa interviniendo en su vida. Los sueños y las irrupciones de lo oculto no desaparecen del todo, incluso cuando se logra mayor autoconocimiento. Por eso, el análisis no constituye una cura definitiva, sino un ajuste continuo de la actitud psicológica. El trabajo analítico implica interpretar los símbolos en su verdadero sentido, ya que expresan realidades complejas que la conciencia todavía no logra abarcar. Las asociaciones que aporta el paciente ayudan a descifrar ese significado, porque también señalan su valor cultural. Aunque al inicio, el analista facilita la activación de la función trascendente, el objetivo es que con el tiempo el paciente aprenda a caminar de manera autónoma. La función trascendente. Para activar esta función es necesario tener acceso a contenidos inconscientes. Dicho material surge de interferencias en la conciencia, fantasías espontáneas y actos simbólicos.
El medio más común de contacto entre consciente e inconsciente es la interpretación de los sueños, que aparecen en estados de baja tensión durante el descanso. Sin embargo, interpretar los sueños puede resultar difícil, por lo que otras fuentes a menudo proporcionan mensajes más claros y significativos. Una vía útil para desarrollar la capacidad de producir fantasías libres es ejercitar la reducción de la atención crítica. Debemos traer a la luz los contenidos inconscientes para evitar que actúen en secreto. Una orientación consciente por sí sola lleva inevitablemente a la unilateralidad. Cuando lo inconsciente es reprimido de manera constante, la energía que debería equilibrar el proceso refuerza aún más esa dirección única, dando lugar a una afirmación excesiva de la voluntad consciente en detrimento de la totalidad psíquica. La facilidad con la que se elimina la contratendencia está ligada a la capacidad disociativa de la psique y conlleva la pérdida del instinto, un recurso esencial para la vida social. Esa pérdida no significa una atrofia real, sino la consecuencia de una educación orientada hacia intereses individuales. La autoobservación y la autocrítica, tomadas de forma aislada, no bastan para establecer un contacto genuino con el inconsciente. En muchos casos se requieren apoyos artificiales, como la creación deliberada de fantasías o la búsqueda de ayuda externa, sobre todo en situaciones de depresión o perturbación sin causa evidente. Las explicaciones racionales, por sí solas, no logran satisfacer la necesidad de comprender y aliviar la tensión emocional. Por ello, resulta fundamental no reprimir ni despreciar estos estados, ya que contienen una energía valiosa para la adaptación y la sanación interior. Imaginación activa. Para recuperar el control sobre la energía mal dirigida, es posible comenzar sumergiéndose en un estado emocional y registrando todas las fantasías y pensamientos que lo acompañan. Es fundamental permitir que la imaginación fluya libremente, sin apartarse de la emoción original. Este proceso enriquece y clarifica el afecto, acercándolo a la conciencia y generando una colaboración entre lo consciente y lo inconsciente. Otra estrategia eficaz es la expresión visual, mediante dibujos o pinturas que representen el propio estado anímico. Este recurso se relaciona con el anterior, ya que integra influencias conscientes e inconscientes. Según las preferencias individuales, pueden utilizarse imágenes internas, palabras o incluso movimientos corporales como medios de expresión del inconsciente. Tales manifestaciones deben observarse, registrarse y aprovecharse como base para el desarrollo de la función trascendente. La práctica de la escritura automática constituye igualmente una vía valiosa para acceder a esos contenidos ocultos. Interpretando la fantasía. Una vez obtenido el material inconsciente, el paso siguiente depende de la reacción del individuo al confrontarlo con la mente consciente. Generalmente surgen dos tendencias principales: la formulación creativa y la comprensión intuitiva. La formulación creativa se caracteriza por la condensación de motivos en símbolos que estimulan la imaginación y se orientan hacia la expresión estética. La comprensión intuitiva, en cambio, da prioridad a la búsqueda de significado en el producto inconsciente, prestando menos atención al aspecto formal. Mientras la formulación estética se centra en la forma, la comprensión intuitiva procura descubrir el sentido oculto en los detalles más sutiles del material. Es necesario reconocer y equilibrar ambas tendencias, ya que actúan de manera complementaria. Deben coexistir y alternarse, permitiendo un equilibrio entre creación y comprensión. Dar forma concreta a los contenidos inconscientes resulta esencial, pues la claridad nace de lo que se hace visible. Sin embargo, cuando la formulación estética se reduce únicamente a lo formal, sin atender al sentido, algunos pueden llegar a creer erróneamente que son artistas incomprendidos. Por otro lado, la comprensión suele alcanzar mejores resultados cuando parte de un producto bien estructurado, en lugar de asociaciones dispersas o accidentales. La interpretación superficial, a menudo impulsada por consideraciones teóricas o morales, aparece cuando el material inconsciente no está suficientemente trabajado.
Una vez que ese contenido se ha plasmado y se ha comprendido su significado, la relación del yo con esa nueva posición se vuelve decisiva. El yo asume el control en esta segunda fase, donde los opuestos se integran y dan origen a un tercer elemento, la función trascendente. Mantener el equilibrio entre el yo y el inconsciente es esencial, ya que ambos pueden ejercer una influencia limitante o desbordante uno sobre el otro. El yo necesita protegerse de los factores afectivos que podrían dominarlo, especialmente en las etapas iniciales de trastornos graves como la esquizofrenia. En esos casos, la estetización y la intelectualización pueden suavizar los efectos peligrosos, aunque deben emplearse únicamente cuando resulten verdaderamente necesarias. Integrando opuestos. La observación de Freud puso de relieve la importancia de considerar los factores emocionales en el tratamiento de las neurosis. El proceso terapéutico no consiste en una simple curación psicológica, sino en una renovación integral de la personalidad. Tomar en serio la oposición del inconsciente es esencial, pues permite cooperar con la conciencia en lugar de perturbarla. Tanto el yo como el inconsciente poseen la misma autoridad a la hora de llegar a un acuerdo. Una práctica útil consiste en entablar un diálogo escrito, en el cual el yo y las otras voces intercambian argumentos válidos, revisan perspectivas y transforman puntos de vista en conflicto a través de la discusión. No obstante, alcanzar un consenso suele requerir un enfrentamiento prolongado y complejo, que implica sacrificios de ambas partes. Este mismo proceso también puede darse entre paciente y analista, siendo el analista quien, en muchos casos, adopta el papel de abogado del diablo. En la sociedad actual, las personas con frecuencia muestran dificultad para valorar y considerar los argumentos ajenos, lo que perjudica tanto el diálogo interior como la objetividad externa. Cuando se trata de manifestaciones visuales, el yo debe cuestionarse cómo influyen en su percepción para obtener respuestas esclarecedoras. La dirección y la espontaneidad en la respuesta incrementan su valor, incluso cuando la comprensión teórica no se encuentra del todo desarrollada. En determinadas circunstancias, sentimientos sin palabras, pero cargados de intensidad y de matices sugestivos, pueden ser más reveladores que largos discursos elocuentes. La función trascendente se manifiesta cuando los argumentos y los afectos se desplazan entre polos opuestos, generando tensión y abriendo el camino hacia una nueva posibilidad. Comprender plenamente las formas externas y las potencialidades de esta función es una tarea difícil, ya que estamos constantemente influidos por nuestros prejuicios personales y por el deseo de alcanzar una verdad absoluta. El proceso de enfrentar las contradicciones incluye la ampliación de la conciencia mediante la integración de contenidos que antes permanecían inconscientes. La función trascendente no solo potencia el tratamiento psicoterapéutico, sino que además fortalece al paciente, permitiéndole colaborar con el analista y, al mismo tiempo, liberarse de la dependencia. Esta función brinda autoliberación y otorga el coraje necesario para ser, en esencia, lo que uno realmente es. Según la visión de Jung, mantener el equilibrio entre el yo y el inconsciente no era simplemente una cuestión técnica o terapéutica, sino un principio esencial para la salud psíquica. Consideraba que tanto el yo como el inconsciente desempeñan funciones legítimas dentro de la estructura mental. El yo, por un lado, asegura la adaptación al mundo exterior, ofrece orientación práctica, organiza la vida cotidiana y proporciona un sentido de identidad y continuidad. Sin él, estaríamos perdidos en un flujo caótico de imágenes y emociones. El inconsciente, en cambio, no solo conserva recuerdos reprimidos y experiencias olvidadas, sino que también alberga potenciales creativos, imágenes arquetípicas y fuerzas que equilibran la unilateralidad de la conciencia. Negar su influencia equivale a vivir con solo la mitad de la psique. Cuando ese equilibrio se rompe, aparecen dos riesgos principales. Si el yo se vuelve excesivamente dominante, intenta controlar todo, reprimir los contenidos inconscientes e imponer una lógica unilateral a la vida psíquica.
El resultado es rigidez, pérdida de espontaneidad, represión de la creatividad y, en muchos casos, un colapso inesperado cuando el inconsciente termina imponiéndose de manera explosiva. Por el contrario, cuando el inconsciente gana demasiado espacio, el yo puede verse desbordado por imágenes, afectos y fuerzas simbólicas que no logra contener. Es en este punto donde Jung advierte sobre estados graves, como los episodios psicóticos, en los que la persona pierde la capacidad de diferenciar entre la realidad externa y los contenidos internos. Por esta razón, Jung subraya que el yo debe protegerse de los factores afectivos que podrían dominarlo. Esto es especialmente crítico en las fases iniciales de la esquizofrenia, donde la irrupción del inconsciente se produce de forma abrupta y masiva. En tales circunstancias, recursos como la estetización, transformar el contenido en una expresión artística, y la intelectualización, dotarlo de una estructura conceptual, pueden funcionar como defensas protectoras. Sin embargo, Jung advierte que estas estrategias han de emplearse con cautela y únicamente cuando resulten verdaderamente necesarias, ya que, si se utilizan de manera excesiva, terminan convirtiéndose en defensas rígidas que bloquean la posibilidad de un diálogo auténtico con el inconsciente. Cuando llegamos a este punto, después de explorar tan profundamente el pensamiento de Jung sobre el equilibrio entre el yo y el inconsciente, comprendemos que no se trata de una idea abstracta, sino de una enseñanza práctica que toca cada aspecto de nuestra vida. El yo, con su necesidad de orden, claridad y dirección, es indispensable para movernos en el mundo, cumplir responsabilidades y mantener una identidad coherente. El inconsciente, por su parte, con su riqueza de imágenes, afectos, símbolos y contenidos arquetípicos, es la fuente viva de renovación, creatividad y transformación. Cuando damos espacio solo al yo, caemos en la rigidez, en la unilateralidad, en el control excesivo que nos aleja de la espontaneidad. Cuando nos entregamos únicamente al inconsciente, corremos el riesgo de perder el suelo, de ser arrastrados por fuerzas emocionales intensas que pueden confundirnos e incluso enfermarnos. El camino de Jung nos invita a no elegir un polo contra el otro, sino a cultivar una relación entre ambos, una verdadera alianza que él llamó función trascendente. Esa función trascendente no se aprende solamente en los libros, es sobre todo una experiencia vivida. Es cuando, frente a un dilema, en lugar de reprimir la emoción, decidimos escucharla. Es cuando, ante una intuición, en vez de rechazarla en nombre de la lógica, le damos espacio para dialogar con nosotros. Es cuando, en nuestros sueños, reconocemos que existe una sabiduría oculta que pide ser llevada a la vida consciente. Cada vez que damos ese paso, ampliamos nuestra conciencia, fortalecemos nuestra identidad y, al mismo tiempo, nos acercamos a lo que Jung llamó individuación, el proceso de convertirnos en seres íntegros. En la práctica, esto significa valentía. Valentía para mirar hacia adentro, para reconocer que no somos únicamente lo que pensamos de nosotros mismos, sino que también llevamos sombras, recuerdos, heridas, fuerzas creativas y potenciales dormidos. Valentía para aceptar que la mente no es un bloque rígido, sino una danza de opuestos que se encuentran, se confrontan y, cuando son bien conducidos, generan algo nuevo. Es esa síntesis la que nos vuelve más humanos, más completos y más cercanos a nuestra esencia. Por eso, Jung insistía tanto en la necesidad de no reprimir el inconsciente, pero tampoco dejarse dominar por él. El equilibrio es un arte, un ejercicio cotidiano, un movimiento continuo de escucha, diálogo e integración. Quien se dispone a recorrer este camino descubre una libertad interior más grande, la posibilidad de vivir no solo reaccionando al mundo, sino creando desde el encuentro entre lo consciente y lo inconsciente. Esa es la verdadera autoliberación. Esa es la auténtica valentía de ser quien uno realmente es. Si esta reflexión tuvo sentido para ti, si sentiste que de alguna manera este recorrido por las ideas de Jung iluminó aspectos de tu propia vida, quiero invitarte a continuar este viaje conmigo.
Este espacio está hecho para explorar juntos temas profundos como este, que nos ayudan a comprender la mente, el alma y la existencia misma. Por eso te pido que dejes tu me gusta en este video, porque eso le muestra a YouTube que este contenido es valioso y hace que llegue a más personas que también buscan autoconocimiento. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos. Aquí seguiremos hablando de Jung, de filosofía, espiritualidad, psicología y de todo aquello que pueda expandir la conciencia y transformar la vida. Así que dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte este contenido con alguien que sientas que necesita escucharlo hoy. Ese gesto simple puede ser el inicio de una transformación no solo para ti, sino también para otras personas. Al fin y al cabo, cuanto más compartimos conocimiento, más fortalecemos nuestro propio camino de individuación. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo has equilibrado tu yo y tu inconsciente? ¿Has notado momentos en los que uno dominó al otro? ¿Has experimentado el poder transformador de integrar los opuestos? Déjame tu comentario aquí abajo, porque me encantaría conocer tu experiencia y seguir esta conversación contigo.